Lo que nosotros buscamos es democratizar el acceso al análisis de movimiento. Que la gente que trabaje con un club deportivo, por ejemplo, no tenga que gastar 15 o 20 millones de pesos en grandes equipos de análisis por video y gaste una fracción. Creemos que va a ser un gran impacto a nivel nacional y por lo menos sudamericano. Bueno, la empresa es penquista, está formada por un diseñador industrial que está en nuestro proyecto de hace 3 años. Quien habla, Leonardo Lagos, que soy kinesiólogo y con especialización en biomecánica. Y luego tenemos 2 asesores extranjeros que nos ayudan con algunas cosas de programación, el diseño de algunas estructuras, que uno está en México y la otra colega está en Argentina. Bueno, nosotros nos dimos cuenta hace 4 años atrás que un producto básico para hacer análisis por video, que son estos marcadores reflectantes, no existían en el mercado. Y lo que teníamos que hacer era conseguirlo en las universidades en las cuales nosotros trabajamos. Y no solo se repite ese problema conmigo, sino que en el resto de la gente que hace análisis de movimiento. Por lo tanto, nos dijimos, bueno, juntémonos con diseñadores industriales que nos ayuden a crear esta estructura para no tener que comprarla en Estados Unidos o en Europa, que son las únicas partes donde se puede vender. Desde ahí nace, esa es la génesis del producto. Y desde la fecha ya llevamos 3 años y medio desarrollando el concepto. Bueno, acá la utilización que le damos, especialmente lo que es la marcha y carrera de las personas, y las personas que también ya se están enfocando al deporte ya de una manera un poquito más seria. Entonces se hace el análisis de la técnica de carrera, se ve la deficiencia y también la fortaleza, y luego se hace un estilo coaching donde se hace una adaptación al control motor de esta misma ejecución. Lo primero que hay que hacer, una vez que uno tiene el laboratorio, adquiere el laboratorio, tiene una persona y quiere analizar un movimiento. Puede ser el salto, la marcha, carrera o algún gesto deportivo. Se colocan estos marcadores reflectantes que te indico, se colocan en algunas articulaciones específicas. Y yo podría analizar, por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la potencia, el rango articular que tiene y definir parámetros de normalidad. Por ejemplo, si es una persona patológica, yo podré medirlo previo a una cirugía y después posterior a una cirugía. Entonces yo sé si la persona avanzó o no avanzó, si le queda mucho por mejorar, si le queda poco por mejorar. Luego uno puede generar un reporte fácilmente, con gráficos, con fotos, mucho más profesional, o podría hacer un trabajo en directo con la persona, lo que se denomina el biofeedback. Eso también funciona bastante bien. Directamente al público deportivo al cual nos enfocamos, nos ha ayudado a prevenir muchas lesiones, también a conseguir objetivos, por ejemplo lo que es el aumento de ritmo, en lo que es carrera, que van muchas veces más allá de lo que podemos trabajar por tiempo o por trabajo de fuerza. Es un análisis mucho más profundo y para algunos entrenadores como subjetivo, acá ya lo llevamos a algo objetivo. Financieramente es un apoyo favorable para todos aquellos que quieren implementar un trabajo más a fondo a aquellos deportistas los cuales están recién formándose o quieran ya seguir mejorando o aumentando sus habilidades dentro del deporte y realizarlo de una manera biomecánica, ver cuál es la parte que puede estar afectándose y trabajarla de una mejor manera favorecerá el desempeño en el cual nosotros vamos a estar proyectándonos a futuro para poder, obviamente, viéndolo a nivel nacional, representar al país o viéndolo a nivel internacional, ganando algún campeonato en el cual uno se está preparando o pretende querer llegar a él. Bueno, el objetivo es bien simple, es democratizar el acceso a la tecnología de alta calidad y de bajo costo, para que toda la gente que tiene que acceder a equipos de alta gama y muy caros pueda ocupar equipos ahora de un poquito menos gama, pero que sean más baratos. El conjunto es que se pueda expandir a nivel nacional. Son herramientas súper fáciles de utilizar, súper accesible al costo de lo que es la instrumentación Gold Standard. Más que nada una herramienta amigable al entrenamiento deportivo, ya que sea no solamente algo de laboratorio, sino que se ha llevado al campo y al terreno total.